Hola compañeros, aquí estamos de nuevo. En el video anterior vimos la primera parte de los fármacos diuréticos y hablamos de los 3 primeros grupos del total de 5 grupos que son los fármacos diuréticos. Vimos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, vimos los diuréticos osmóticos y vimos los diuréticos de asa. En este video vamos a hablar de otros 2 grupos de diuréticos, los últimos 2 grupos de diuréticos, que son las tiazidas y los fármacos ahorradores de potasio. Sin embargo, estuve revisando los apuntes que subí a la plataforma y vi que en los diuréticos de asa me faltó mencionar las interacciones farmacológicas de los diuréticos de asa, es decir, con qué fármacos no se deben combinar los diuréticos de asa o en qué situaciones no se deben administrar los diuréticos de asa. Vamos a terminar rápidamente con ese tema de interacciones farmacológicas de los diuréticos de asa para pasar a los últimos 2 grupos de las tiazidas y los ahorradores de potasio. Bien, en cuanto a las interacciones farmacológicas de los diuréticos de asa, tenemos que la furosemida y la bumetanida son sulfonamidas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una estructura química con un grupo de SO2, sulfato O2, NH2, y están unidos a un anillo de benceno y por eso se llaman sulfonamidas. Y la furosemida y la bumetanida tienen estructura química con ese grupo SO2, NH2 de sulfonamida y pueden tener la furosemida y la bumetanida reactividad cruzada en pacientes que son sensibles a otras sulfonamidas. Les quiero mencionar, y ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos antibióticos, que hay unos antibióticos, un grupo de antibióticos que se llaman precisamente sulfonamidas o sulfamidas. ¿Por qué? Bueno, tienen un anillo de benceno unido a un grupo SO2NH2, que es el grupo sulfonamida. Y bueno, entre estos antibióticos está uno muy conocido, que el nombre comercial es el famoso Bactrim, hecho por la casa Roche de Suiza, Roche, y se llama Bactrim, y el principio activo es trimetoprim con sulfametoxazol. Bueno, el sulfametoxazol es una sulfonamida y hay muchos otros antibióticos sulfonamidas y tienen una estructura química parecida a estos diuréticos. Entonces, los pacientes que sean sensibles a los antibióticos sulfonamidas pueden ser también alérgicos a los diuréticos sulfonamidas como la furosemida y bumetanida. Eso se le llama reactividad cruzada. Los que sean sensibles a antibióticos sulfonamidas pueden ser también sensibles a estos diuréticos de asa como la furosemida y la bumetanida, que también son sulfonamidas. Otra contraindicación que tienen los diuréticos de asa es que cuando se usan dosis altas y sostenidas pueden ser peligrosos en pacientes a los cuales se los está tratando con fármacos digitálicos. En sus apuntes viene como digital, pero bueno, digital se refiere a un nombre de un grupo genérico que son los digitálicos, como por ejemplo la digoxina, que es un inhibidor de la TPasa de sodio y potasio. Entonces, los diuréticos de asa, cuando se usan en dosis altas y sostenidas, pueden ser peligrosos cuando se combinan con fármacos digitálicos como la digoxina. Además, también puede ser peligroso cuando usar diuréticos de asa cuando los pacientes tienen cirrosis hepática o tienen una insuficiencia renal o tienen una insuficiencia cardíaca. Además,
y esta última contraindicación es muy importante, los diuréticos de asa no se deben usar con AINE. Los AINE, cuando se usan simultáneamente con los diuréticos de asa, los AINE pueden disminuir la efectividad de los diuréticos de asa. ¿Por qué? Bueno, me lo van a preguntar seguramente, porque inhiben la síntesis de prostaglandinas, y al inhibir la síntesis de prostaglandinas tienen efectos sobre la función renal, como por ejemplo reducen la actividad de la renina. Bien, ahora sí vamos a ver los últimos dos grupos de diuréticos, que son las tiazidas y los ahorradores de potasio. Empezamos con las tiazidas. Las tiazidas vienen escritas con Z, tiazidas, y luego van a ver los ejemplos que están escritos benzotiazida con C. Hay veces que lo escriben con Z y hay veces que lo escriben con C. De cualquiera de las dos maneras se entiende que son tiazidas. Las tiazidas, como ejemplos tenemos la benzotiazida, la clorotiazida, la bendroflumetiazida, y luego otros dos tiazidas que no terminan en sida, que son la indapamida y la clortalidona. Las tiazidas, el mecanismo de acción es que inhiben la reabsorción de cloruro de sodio en la membrana luminal del túbulo contorneado distal. Entonces recuerden bien, el sitio de acción de las tiazidas es la membrana luminal del túbulo contorneado distal, en donde van a inhibir la reabsorción de cloruro de sodio. Ahora bien, y esto es muy importante y tienen que acordarse, las tiazidas tienen una eficacia muy moderada. ¿Por qué? Porque el 90% del sodio filtrado es reabsorbido antes de alcanzar la porción proximal del túbulo contorneado distal, que es donde actúan las tiazidas. Entonces recuerden bien eso, las tiazidas como diuréticos tienen una eficacia moderada, porque el 90% del sodio que se filtra es reabsorbido antes de llegar a la porción proximal del túbulo contorneado distal, que es donde actúan las tiazidas. En cuanto a los usos clínicos de las tiazidas, se utilizan para tratar la hipertensión. Incluso a veces se combinan con beta bloqueadores. Ya venden fármacos donde el comprimido viene combinado, un beta bloqueador con una tiazida, para reducir la presión arterial. Por ejemplo, es muy común que se venda comercialmente comprimidos que tengan una combinación de atenolol, el beta bloqueador, con hidroclorotiazida. Entonces se utilizan para tratar la hipertensión. Las tiazidas también se utilizan para tratar la insuficiencia cardíaca leve. También se utilizan para prevenir la formación de cálculos en la hipercalciuria idiopática y también en la diabetes insípida nefrógena. Vamos a explicar qué es la hipercalciuria idiopática. Bueno, hipercalciuria, está claro, es un incremento de la excreción de calcio en la orina. Idiopática ya habrán oído nombrar este término y se los habrán explicado, significa de causa desconocida o de irrupción espontánea. Y la diabetes insípida nefrógena, ¿qué será? Bueno, una diabetes hay un aumento en la excreción de orina. Insípida quiere decir que ese aumento de excreción de orina, ese volumen de orina incrementado, no va a tener glucosa, por eso es insípida. Diabetes insípida nefrógena. ¿Y cuándo sucede la diabetes insípida nefrógena? Bueno, ocurre cuando los túbulos renales no responden a la hormona antidiurética o vasopresina.
y esto hace que se elimine una gran cantidad de orina. ¿Por qué? Porque no se reabsorbe el agua hacia la sangre. Entonces, además de las tiazidas, además del uso clínico de la hipertensión, la insuficiencia cardíaca leves, también se utiliza para prevenir la formación de cálculos en la hipercalciuria idiopática y en la diabetes insípida nefrógena. Bien, veamos los efectos adversos de las tiazidas. Al igual que los diuréticos de asa, producen alcalosis metabólica hipopotasémica. ¿Sí? Recuerden, hay una disminución del potasio en la sangre con las tiazidas, igual que los diuréticos de asa. Entonces, las tiazidas producen alcalosis metabólica hipopotasémica. Bien, ¿qué más producen? Pueden producir hiperuricemia, igual que los diuréticos de asa, porque aumentan la reabsorción de ácido úrico. ¿Sí? Recuerdan que cuando hablamos de los diuréticos de asa podía haber ataques de gota por el aumento de la reabsorción de ácido úrico, pues las tiazidas también pueden producir hiperuricemia por el aumento de la reabsorción de ácido úrico. Pueden producir también las tiazidas hiperglucemia, hiperlipidemia, hiponatremia, porque se elimina sodio, ¿verdad? Hipotensión, también pueden bajar la presión arterial y por eso su uso clínico es para tratar la hipertensión. También pueden producir reacciones alérgicas como por ejemplo eritemas cutáneos. Ya vimos en el video anterior qué es lo que era un exantema, que era una erupción cutánea que aparece en forma aguda. ¿Qué será un eritema? Bueno, en un eritema no hay una erupción cutánea, sino que hay un enrojecimiento de la piel. Eso es un eritema cutáneo, un enrojecimiento de la piel causado por una inflamación que se debe al aumento del flujo sanguíneo mediado por vasodilatación. Entonces, entre las reacciones alérgicas que pueden producir pueden ser los eritemas cutáneos, y con las tiazidas también se puede presentar debilidad, fatiga, vértigos, cefaleas, anorexia, náuseas, vómitos, puede haber diarrea, estreñimiento y el efecto más grave pero raro es una pancreatitis. Estos efectos adversos no crean que siempre aparecen, son ocasionales y en baja frecuencia, digamos, pero pueden suceder estos efectos adversos. Bien, veamos las interacciones farmacológicas de las tiazidas. Las tiazidas todas son sulfonamidas, ya hablamos de la estructura química del grupo SO2NH2. Todas las tiazidas son sulfonamidas y al igual que los diuréticos de asa, pueden presentar reactividad cruzada en pacientes sensibles a otras sulfonamidas. Entonces, los pacientes que sean alérgicos, por ejemplo, a antibióticos sulfonamidas, pueden ser también alérgicos. Lo más probable es que haya reactividad cruzada a diuréticos sulfonamidas como las tiazidas y algunos diuréticos de asa. Bien, también aquí está contraindicado el uso simultáneo de AINE. No se deben usar las tiazidas al mismo tiempo que los AINE, porque los AINE, como ya dijimos, pueden inhibir las acciones de las tiazidas porque inhiben la síntesis de prostaglandinas y al inhibir la síntesis de prostaglandinas pueden afectar la función renal. Bien, las tiazidas también pueden llegar a ser peligrosas en pacientes que tienen cirrosis hepática o insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Recuerden que cuando hay insuficiencia renal, los pacientes no pueden eliminar bien los fármacos, por lo tanto se pueden presentar reacciones tóxicas adversas y obviamente cuando hay cirrosis hepática o alguna enfermedad hepática, la capacidad de degradar a los fármacos también está disminuida y las posibilidades de que se presenten efectos colaterales no deseados son
mayores, aumenta la probabilidad de que sucedan efectos adversos, efectos no deseados. Bien, vamos a ver el último grupo de diuréticos, que son los fármacos ahorradores de potasio, que son los más modernos y que son muy utilizados, sobre todo porque se combinan con fármacos que producen pérdidas de potasio, como los diuréticos de asa y las tiazidas, que ambos producen hipopotasemia, ¿verdad? Dijimos que ambos producen alcalosis metabólica hipopotasémica. Bien, y como producen pérdidas de potasio, las tiazidas y los diuréticos de asa en muchas ocasiones se combinan al mismo tiempo con ahorradores de potasio para prevenir las pérdidas excesivas de potasio. Bien, los fármacos ahorradores de potasio lo que hacen, su mecanismo de acción básicamente es que inhiben los efectos de la aldosterona, de esta hormona, la aldosterona, en el túbulo colector y en la porción terminal del túbulo distal. Entonces, recuerden bien, el sitio de acción de los fármacos ahorradores de potasio es la porción terminal del túbulo distal y el túbulo colector. Y ahí lo que hacen en estas secciones es inhibir los efectos de la aldosterona. Ahora bien, los ahorradores de potasio pueden inhibir los efectos de la aldosterona por dos mecanismos. El primero de ellos, produciendo un antagonismo directo de los receptores de aldosterona, y aquí como ejemplos tenemos de antagonistas de receptores de aldosterona, la espironolactona y la eplerenona. Estos dos fármacos son antagonistas de los receptores de la aldosterona, y el otro mecanismo es por la inhibición del transporte de sodio, del paso del sodio a través de los canales iónicos de la membrana luminal ya dijimos, del túbulo colector y de la porción terminal del túbulo distal. Bien, y los fármacos que inhiben el transporte de sodio a través de la membrana luminal en estas porciones, los más importantes y conocidos son la amilorida, que en inglés le dicen amiloride o amiloride, y el triamtereno. Bien, vamos a redondear este tema. Como ya habrán visto en otras clases anteriores a farmacología, la absorción del sodio y la excreción del potasio son regulados por la hormona aldosterona, como cuando ésta se une a sus receptores específicos en las células epiteliales del túbulo distal y colector. La aldosterona, al unirse a estos receptores específicos para aldosterona en las células epiteliales de los túbulos distal y colector, regulan la absorción del sodio y la excreción del potasio. Los antagonistas de los receptores de aldosterona, como la espironolactona y la eplerenona, al unirse y bloquear estos receptores de aldosterona, pues interfieren en la regulación que lleva a cabo la hormona, que ya no puede regular la absorción del sodio y la excreción del potasio, y por eso se va a eliminar menos potasio. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de los bloqueadores de los canales de sodio? Bueno, los bloqueadores de los canales de sodio, al bloquear estos canales e impedir el paso del sodio a través de ellos, al impedir la entrada del sodio, van a hiperpolarizar la membrana epitelial y así van a dar lugar a una disminución del gradiente de voltaje transepitelial, y eso va a disminuir la velocidad de excreción de potasio y por lo tanto va a incrementar el potasio que se queda en la sangre. Así no se pierde tanto potasio, no va a excretarse tanto potasio de la sangre a la orina por esa disminución del gradiente de voltaje transepitelial. Bien, vamos a ver los usos clínicos de los fármacos ahorradores de potasio. Como les mencioné hace un momento, estos fármacos se usan junto con otros diuréticos
como los diuréticos de asa y las tiazidas, que producen hipopotasemia con el objeto de prevenir las pérdidas excesivas de potasio. La espironolactona se utiliza en el hiperaldosteronismo para bloquear los receptores de aldosterona, y también se utiliza la espironolactona en la insuficiencia cardíaca. Bien, en cuanto a efectos adversos de los fármacos ahorradores de potasio, el principal es la hiperpotasemia. Además, producen acidosis metabólica. De esto, es completamente lógico. Si son fármacos ahorradores de potasio, el principal efecto adverso va a ser la hiperpotasemia, el aumento de potasio en la sangre. Producen acidosis metabólica los fármacos ahorradores de potasio. En eso se parecen a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que también producen acidosis metabólica. Entonces producen acidosis metabólica los ahorradores de potasio. La espironolactona hay que tener cuidado porque es un esteroide sintético y por su estructura de esteroide puede actuar sobre otros tejidos diferentes del riñón. Y eso quiere decir que puede actuar, como todos los fármacos esteroides, sobre tejidos gonadales. Entonces, puede llegar a causar ginecomastia, atrofia testicular, impotencia e hiperplasia prostática benigna. Bien, eso en cuanto a efectos adversos de los fármacos ahorradores de potasio. Y vamos a ver por último las interacciones farmacológicas de los fármacos ahorradores de potasio. Como causan hiperpotasemia, no se deben administrar en pacientes que tengan enfermedades renales, o bien no se deben administrar conjuntamente con otros fármacos que reduzcan la actividad de la renina. Ustedes ya habrán visto también en materias anteriores cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces no se deben combinar con fármacos que reduzcan la actividad de la renina, como por ejemplo los bloqueadores beta o como los AINE, que ya dijimos que actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y tienen efectos a nivel renal. Muy bien, o tampoco se deben administrar los ahorradores de potasio con fármacos que reducen la actividad de la angiotensina 2, como por ejemplo con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos IECA, que al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina va a disminuir la síntesis de la angiotensina 2. Entonces, con todos esos fármacos no se deben combinar los fármacos ahorradores de potasio, ni con AINE, ni con beta bloqueadores, ni con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y con esto terminamos la unidad 8 de fármacos diuréticos. Nos vemos, compañeros, hasta el próximo video.